Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Hoy voy a tocar un tema que es muy frecuente en cuanto a consultas que recibo vía internet, por YouTube, y muchos pacientes en consultorio a través de años, donde generalmente vienen muy preocupados con una sintomatología que se vuelve rebelde, que hay muchos fracasos terapéuticos, o sea, de tratamientos, terapéuticos de tratamiento. No quiero hoy darles la terapia, dar el cómo solucionarlo, porque lo que quiero es que se entienda qué es lo que sucede cuando uno tiene ese problema, que es el adormecimiento de manos, con todas sus variables, todas sus variantes. Entonces, tenemos que ir viendo a lo mejor algunas pautas iniciales. Otro día les explicaré bien los mecanismos intrínsecos, es decir, los causales. Y finalmente otro día también sumaremos qué poder hacer como terapia pura, que es lo que se hace, y qué puede hacer uno en casa como para ir defendiéndose de este problema que es muy molesto. Si miramos el adormecimiento de manos, no importa que lo tenga usted o que lo tenga alguien en la familia, seguro lo sufre. El adormecimiento de manos a veces no es tan agudo como el dolor. El dolor es un llamador, un síntoma muy importante y a veces busca la urgencia. No doy más, dice el paciente. En cambio, el adormecimiento, para que entiendan, generalmente lo definen: estoy cansada, todos los días me despierto con dolor a las 3 de la mañana, cada vez que me acuesto al rato esto. Es decir, o una mano, o un brazo, o el otro, o los dos. Es decir, tenemos que saber que no es lógico. Muchas veces dicen, ¿es normal? No, normal no es. El cuerpo habla con los síntomas. Uno de los síntomas es el adormecimiento. Algo lo provoca. Entonces, cuando sería el primer punto, o etapa 1, cuando tenemos las primeras experiencias de que se nos empieza a dormir un poco la mano, el brazo, y ya empiezo a decir, a mover, se me pasó un día sí, un día no. Generalmente no consultan ahí. Generalmente no se consulta y uno espera, a lo mejor, que deje de pasar. Hasta ahora, la cronoterapia, es decir, dejar pasar el tiempo cuando hay síntomas que se empiezan a presentar, generalmente en el mayor porcentaje, que yo diría en el 98% de los casos, y los otros dos son eventualidades circunstanciales nada más, no se pasan. En el 98% de los casos no se pasan. Y algo que no se pasa va increciendo, se empieza a repetir. Entonces en esa etapa rara vez consultan. Sería bueno que cuando ya empieza a pasar, vayan y consulten. Primero puedo consultarlo con un médico clínico, que lo derivará, ya sea traumatología o neurología. Son las dos ramas que manejan esto. Después tenemos el enfoque que vamos a hablar en general, pero usted vamos a analizar lo ortodoxo, lo clásico. ¿Dónde puede recurrir primero a ello? No empiece a hacerse masaje solo, a mover una pelotita, no hagan nada de eso. El punto 2 sería cuando ya empieza a reiterarse, como les decía, y ya empieza a hacerse más notorio que se está instalando ese adormecimiento de manos. Ahí eso puede pasar, digamos, que empieza a aumentar la frecuencia, o sea, todos los días o casi todos los días, y también la duración. ¿Cuánto dura el adormecimiento? Y empieza a ir, como decía yo, va creciendo, va increciendo la sintomatología. Los síntomas son la alarma del organismo, es el idioma del cuerpo. Entonces, si le está casi pidiendo a gritos de esa manera, el grito máximo es el dolor muchas veces, ¿no? Como les decía. Pero el adormecimiento hay que investigar de dónde viene. Hay muchas posibilidades que sea de origen cervical, muchísimas. También puede ser del túnel carpiano, que otro día, insisto, vamos a hablar de las patologías. Pero quiero que sepa que cuando hay un adormecimiento de una mano, de un brazo, del otro, estamos hablando que hay algo que está sucediendo. La otra etapa sería el punto 3. Por ejemplo, decir que cuando va a la consulta le dan un medicamento y a veces uno piensa que va a pasar porque el medicamento le calma un poco.
y no está solucionado. Si no pasa con eso, porque evidentemente es muy factible que no pase, ya requiere de una investigación mayor para llegar al diagnóstico de certeza, que puede ser radiografía de columna cervical. Siempre la buena evaluación profesional, el médico tiene que evaluar, hay reflejos, hay entre preguntas y respuestas lo que se llama anamnesis, hay signos, y hay estudios complementarios, que puede ser de columna cervical, radiografía, resonancia magnética, electromiograma para ver la conducción eléctrica en los nervios que salen de la columna y van por todo el brazo hasta la mano. Se puede estudiar el túnel carpiano, es decir, el especialista en ese momento va a darse cuenta dónde puede estar el epicentro, la causa. Y tenemos uno de los grandes errores, que sería un punto 4, que esto es fundamental, cuando usted empieza a tomarlo como natural. A mí siempre se me duermen las manos. Esa frase es la derrota de la medicina en todos los aspectos. Como paciente porque no consulta, el médico porque no llegó a solucionarlo o no le llega al paciente a la consulta. Entonces nadie tiene que quedarse con esos síntomas y con ningún síntoma sin llegar a conocer la causa, la verdadera causa, para encontrar el verdadero tratamiento. Así, a grosso modo, serían los puntos. Fíjese, desde que empezó un poquitito, ya podría haber consultado, se ganaba tiempo, se llegaba antes. Cuando ya empezó a hacerse más prolongado el tiempo y en intensidad, ya ahí es consulta, no hay duda. Cuando ya fracasó, y bueno, no hay que quedarse con que fui a la consulta, porque a veces el médico no es mago, y a veces un clínico medica pensando que es una sintomatología momentánea, que no está mal, pero no alcanza a ser solución. Y la otra es cuando usted lo toma como natural, que eso es directamente un error garrafal que hay que corregir. La consulta es la que debe hacerse. Entonces, yo les dejo esta primera presentación de la idea de lo que es, para que no se deje estar. Pero a la vez, en este canal yo les dije, pueden empezar a preguntar, porque yo no los voy a diagnosticar exactamente, simplemente los voy a guiar, vamos a aprender, les voy a enseñar todo lo que yo pueda para que ustedes se manejen mejor. En este caso, el tema de hoy o la presentación, de tanto que me consultan, quise compartirlo con ustedes para que empecemos en este ida y vuelta, como les decía, que además de suscribirse para que seamos más en el canal, sean activos, empiecen a preguntar, pero recuerde, cada uno es un paciente. Es decir, es muy personal. No quiere decir que las generalidades sean para todos iguales. No existen los pacientes iguales. Por eso hay una frase, y recuerden, con esto cierro, hay pacientes, no enfermedades. Y la frase sería, no hay enfermedades, sino enfermos. De ahí venía esa frase, que lo que quiere decir, digamos que artrosis o osteoporosis, no podemos hablar que todos por igual. Hay generalidades para aconsejar y guiar y a aprender en forma así popular y sanitaria para manejarnos mejor en la educación sanitaria. Pero siempre lo que hay es lo personal. Cada caso debe ser evaluado, pero uno puede ayudar con consejos generales. Así que hoy fue adormecimiento de manos y los quiero bien activos y los estoy esperando, porque este canal, si bien podemos decir que es mío, yo considero, me gusta en plural, el canal este es nuestro.